Las creaciones bolivianas, dentro de lo que sería el conocimiento numismático, siempre son muy interesantes de mencionar. Y para esta ocasión estamos con Tito Ronald Medrano Araúz. Esta de aquí es una colección muy interesante sobre bancos privados. Previamente de conocimiento para algunos coleccionistas, ha lanzado otros catálogos de monedas y billetes en una primera, segunda edición, de igual manera con respecto a lo que serían monedas medalla y medalla dentro de la época republicana, más de rememorar para varios coleccionistas o para algunos que recién están iniciando, de la época de Melgarejo y antes de ella. Para esta ocasión vamos a comentar un poco sobre lo que sería la introducción a sus libros, un poco sobre la historia de cómo ha iniciado su coleccionismo y algunas recomendaciones que él nos puede brindar como investigador numismático y como coleccionista dentro de todo su haber y sus experiencias. Buen día. De comentarte de que en lo que respecta a la investigación me ha tomado mucho tiempo. Realmente tenemos algo que en el país se nos dificulta bastante a las personas que tratamos de hacer literatura sobre ciertos campos de la investigación y es la falta de apoyo. Hay muy poco apoyo para todos nosotros, así que toca ser creativo, buscar la manera de minimizar los costos para poder moverse de un lugar a otro, ya que en Santa Cruz no contamos con la cantidad de bibliotecas con la información suficiente para investigar sobre todo este tipo de temas. Tenemos que viajar a La Paz o a Sucre, donde están la mayor cantidad de las bibliotecas con este tipo de información. Dentro de lo que serían las recomendaciones, ¿cómo ha comenzado lo que sería su vida en el coleccionismo y qué recomendaciones tiene para lo que son los coleccionistas que inician? Bueno, la verdad es que yo heredé una colección. Le di muy poca importancia cuando estaba bastante muchacho, yo hace unos 15 a 18 años atrás, y le di muy poca importancia a la colección hasta que sufrí una pérdida de más de 40 billetes de bancos privados que fueron sustraídos de un lugar donde yo residía, en un departamento, cuando yo realizaba un viaje de trabajo en Chile y regresé y ya no estaban. Eso me marcó. Fue un golpe tan duro del recuerdo que tenía que empecé a estudiarlo. Empecé a averiguar sobre los bancos privados, que es mi fuerte, es lo que más me encanta averiguar. Y también me introduje al mundo del coleccionismo. Casi un año y medio después conocí a otros tres muchachos que estábamos dentro de la misma locura de investigar, repatriar piezas, coleccionar y conformamos lo que es el grupo Círculo Numismático de Santa Cruz. Es muy interesante esta situación. Dentro de lo que sería el inicio de los coleccionistas, y es muy importante resaltar que cada uno tiene un aspecto distinto. Ha mencionado que ha adquirido el inicio de su colección a través de una herencia. ¿Qué recomendaciones tiene para los coleccionistas que reciben el inicio de su colección a través de herencias? Porque son algunos que a veces no la continúan. Valórenlo, valórenlo. No solamente por el hecho de su valor económico, porque sí tiene cierto valor económico muchas de las piezas que tenemos, sino porque va todo el aprecio y el cariño de una persona que confía en cada uno de nosotros al dejarnos parte de lo que es un tesoro para ellos. Y hay que valorarlo. Tenemos que tener mucho cuidado en la conservación tanto de las monedas como de los billetes en ese aspecto y también el aspecto de que no se vayan a deteriorar con el tiempo. Prohibido exponer los billetes a la luz solar. Prohibido dejar las monedas que estén expuestas a la humedad. Hay que tener mucho cuidado con ello para que se mantengan todas estas piezas coleccionables. Es muy interesante mencionarlo, muy agradecido. Sobre el tema de la investigación numismática, ¿considera usted que se le ha dado su lugar dentro de lo que es Bolivia? ¿Hay algún apoyo del gobierno con respecto a lo que son los investigadores y los productores de productos numismáticos, tanto de coleccionismo como de literatura? Aquí yo voy a ser un poco duro y espero que no se molesten porque en realidad el molesto debería ser yo y todas aquellas personas que tratamos de aportar a la cultura nacional. Ni de la parte municipal, ni la parte de la gobernación departamental, peor aún de la parte del gobierno nacional se ha recibido ningún tipo de apoyo.
Es lamentable ver de que incluso cuando uno quiere hacer el lanzamiento de un libro, te quieren cobrar un alquiler tan alto como el precio que le cobran a una persona que comercializa cualquier producto de algún mercado común. En vez de apoyar la cultura, lo que hacemos es hundirla. Incluso todo lo que significa el costo de hacer los libros, lo que es el registro, lo que es el depósito legal y todo eso, lo vemos que es un poco alto para el precio de la materia prima, para el precio que cobran las imprentas, para el costo que significa importar todos esos productos fuera, y el precio final de nuestros productos no son competitivos con los internacionales. Así que quien escribe lo hace más que todo por tener casi nada de margen de ganancia, sino el hecho de tener el orgullo de compartir su conocimiento y dejar un legado en la historia, en lo que es la parte cultural y la parte numismática, que es lo que nos compete a nosotros. Es muy interesante mencionar, lo ha mencionado también el tema de lo que sería la propiedad intelectual de los derechos de autor, que son muy poco valorados o tal vez tienen un costo muy alto para lo que son algunos autores. ¿Qué recomendaciones tiene para lo que son los autores de algunas producciones literarias con respecto a coleccionismo numismático o de otra índole que está relacionada con el coleccionismo a nivel Bolivia? Que traten de hacer milagros. No queda otra opción, porque incluso el apoyo de los privados no existe. Un auspicio es muy complicado conseguirlo. Son muy pocas personas las que auspician este tipo de aporte cultural y no podemos cargarla con todo. Así que nos vemos en la obligación de realizar cosas creativas como la preventa, como promociones, otros tipos de estrategias para poder conseguir nosotros acomodar los productos que tenemos y recuperar por lo menos la inversión y el costo de moverse de un lugar a otro, hacer los envíos y aportar en algo, porque la verdad que ganancia es muy poca. Muy interesante el tema nacional dentro de las ganancias, dentro de la investigación y dentro de todo el proceso literario que conlleva. Pero cuéntenos acerca de cómo el mercado internacional ha desarrollado un aprecio sobre el producto, si ha existido alguna situación que hay que mencionar que es de interés o si han pasado algunos desarrollos negativos dentro de este proceso. Una tarea para el Ministerio de Cultura. Por favor, liberen nuestra exportación, abaraten los costos para poder sacar nuestros productos afuera del país. Afuera del país estos productos nos los valoran mucho, mucho. Andan buscando información porque lo que es monedas de Potosí, lo que es billetes de Bolivia, son muy cotizados afuera del país y les encanta. Está bien que protejamos nuestra herencia histórica, que son las monedas en físico y los billetes en físico, que no salgan del país, lo entiendo, pero todo lo que es información de respaldo, necesitamos sacarla afuera. ¿Para qué? Para que esas personas la conozcan y sepan valorar lo que tenemos nosotros, incluso nos sea más fácil nosotros comunicarnos con ellos para poder repatriar y enriquecer nuestra riqueza cultural, que es a lo que apuntamos nosotros como parte de una futura fundación que vamos a hacer. Y a mí me ha costado bastante, y eso que yo llevo algunos libros ya publicados. Tengo catálogo de monedas y catálogo de billetes de Bolivia, editado lanzados el año 2022. Luego de eso, el año pasado lancé varios libros que son acuñaciones durante el gobierno de Melgarejo, de las monedas, medallas y billetes. También lancé lo que son la segunda edición del catálogo de monedas y lancé los primeros 3 tomos individuales de los billetes de banco privado del Banco Boliviano, Banco Nacional de Bolivia y Banco Potosí. Ahora, en estos últimos días, antes que se acabe el año del Bicentenario, estoy lanzando estos 3 tomos, 3 volúmenes, que viene el resumen de los 11 tomos de los distintos bancos privados de Bolivia. Y sus anexos, claro que sí, porque hay algunos que tienen sus anexos. Y son 3 volúmenes en los que me gustaría explicarles con más calma. Claro que sí, por favor, podría mencionarnos acerca de un tema que igual hemos observado en anteriores entrevistas.
Antes de 1928, antes de la ley de 1928 para lo que es la emisión del billete del Banco Central de Bolivia, ¿cómo ha sido la realidad nacional con respecto a lo que serían los bancos privados y sus billetes? Ya, en un pequeño resumen, desde el año que nace Bolivia, 1825, hasta el periodo de 1850 fue muy complicado que se establezca un banco del Estado o un banco privado, porque las condiciones no estaban dadas. Un periodo posguerra trae consigo crisis, necesidades y la situación no adecuada para poder establecer un banco. Entonces, durante los primeros 30 años de vida, no fue posible establecer un banco dentro del territorio boliviano. El primero, el primer, la primera persona que impulsó esto no fue en realidad un banco, sino fue alguien que tenía mucha confianza porque era un mercader, comerciante español que radicaba en Cobija cuando era parte todavía de Bolivia en el litoral, que se llama José María Artola. Él lanzó, vamos a verlo aquí, lanzó, vamos a hacer un pequeño paréntesis, y bueno, le voy a ir mostrando el interior del libro, donde vemos que luego de la funda tenemos el título de cada uno de los libros que están dentro. Y el periodo incluso, ¿no? Ajá, el periodo en que han funcionado. Desde el año 1825 hasta 1874 mostramos aquí. ¿Por qué? Porque habla de los inicios. Menciona todos los bancos que no se pudieron establecer hasta los últimos que sí se establecieron, de los primeros bancos de emisión de billetes de Bolivia. ¿Ya? Esto tiene una página para poner firmas, nombre y fecha de algunos personajes conocidos de Bolivia. Y empezamos con el tema de los primeros bancos no emisores de Bolivia. Como vemos, tenemos muchos, desde el Banco de San Carlos en la época colonial, pasando por las primeras emociones. Ahí vemos el primer billete de la colonia que circuló en territorio que actualmente es Bolivia, era de España. Tenemos un antecedente, aquí tenemos los billetes del crédito público, fueron el primer intento, que eran en realidad unos bonos enormes, al tamaño casi de una hoja bond. Y esta historia con lo que es referente a los bonos ha sido muy interesante dentro de lo que es Bolivia, ¿cierto? Han existido bonos de guerra, bonos de banco. Exactamente. Normalmente lo hacían para poder cubrir las necesidades del pago de crédito, empréstito y préstamos que se realizaban de parte del Estado Nacional a algunas instituciones crediticias internacionales. Y ellos emitían estos bonos en ciertas cantidades y las personas más pudientes los compraban, puesto de que el valor monetario de aquella época era bastante alto. Ahí tenemos varios bancos de rescate de Tupiza. Vamos a adelantar un poco con los billetes del fondo público, que son de la caja de Montepío de los militares. Los primeros intentos de billetes, que no fueron billetes, en realidad eran unos pequeños como bonos. Pero lo que les comentaba, la primera locura o intento de billete fue un billete provisional de Bolivia por parte del señor José María Artola, y se lo voy a mostrar en este momento. Este billete lo encontró un coleccionista paceño. Él es un militar, policía militar, y actualmente es parte de la colección del doctor Grover Cava Gutiérrez. Este es el primer billete provisional de Bolivia. Como ven, la fecha indica Cobija 1852. Son 8 soles, el equivalente a un boliviano de aquella época. Es el primer intento real de billete. Este señor tenía un prestigio enorme, sacaba mercadería, dejaba un pagaré como forma de promesa de pago, y si él te decía que el 12 volvía a pagarte, volvía al 11 o el mismo 12 y te pagaba. Así que su palabra era su garantía. Por eso sacó este tipo de billete, y este tipo que son los precursores de lo que es la filatelia, como unas cartas donde notaba él la cantidad que se debía, y él regresaba a pagar. Después de esto es que nace el primer banco de Bolivia, el Banco Boliviano.
nace el año 1868, a pesar de ser autorizado el 67, se establece a finales del 68 y emite su primer billete. Ahorita van a conocer el primer billete de la historia de Bolivia, que es este de aquí. Este es uno de los primeros billetes circulados. Y como verán, tiene todas las variantes de billetes el libro. No es solamente uno que aparece, sino que son todas las variantes. Están todos sus valores, tanto de 1, 5, 10, 20, 50 bolivianos y el de 100. Es muy interesante dentro de lo que serían los valores mencionados, que más que todo conocemos que el uso civil ha sido de 1, 5 o incluso hasta 10 en familias pudientes, 20, 50, ya 100 sería para comercios y el de 100 para comercio internacional. ¿Cómo ha generado esto un trasfondo en la realidad boliviana? Ya, buen punto a remarcar eso. Inicialmente no es como ahora que tenemos un billete que vale 100 bolivianos y nos alcanza para cierto poder adquisitivo de compra. En aquella época estos primeros billetes se denominaban pesos fuertes. Le podría decir que este billete de 100 pesos fuerte era como un cheque prácticamente. Tenía el poder adquisitivo de comprar una casa, para que vean el elevado poder económico que tenía cada uno de estos billetes, y así como mencionaba en la pregunta, que las personas